El señor Rodríguez Mackey, perdón. Rodríguez Mackey. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Sigrid? Buenas tardes. Bueno, agradecerle la invitación, el que esté aquí con nosotros y preguntarle un poco, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Precisamente queremos entender qué significa que el presidente de los Estados Unidos haya hecho uso de la herramienta emergencia nacional frente al caso Venezuela. Sí, fíjate, en primer lugar, es una prerrogativa del Poder Ejecutivo en los Estados Unidos de América que está por encima de los mecanismos y las medidas que dicta propiamente el Congreso de los Estados Unidos de América. Entonces, enteramente una medida del Ejecutivo, del Gobierno de los Estados Unidos de América, que cuando tienen el alcance de declaraciones de emergencia nacional, estamos hablando de una connotación muchísimo mayor, donde se pone realmente en jaque para lo que Estados Unidos considera el sistema de la seguridad nacional. Entonces, la calificación de un estado de emergencia y de una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos es una calificación que ha llegado en un momento en que la evaluación sistemática del gobierno es que ya el régimen de Maduro se convierte en un régimen, en un gobierno de absoluto, pero de absoluto oprobio al derecho, a la democracia, a las reglas básicas y fundamentales establecidas en la propia Carta Democrática Interamericana que Venezuela, junto con todos los miembros del UNASUR, de la OEA y Estados Unidos incluido, ¿no es cierto?, consagraron. Entonces, estamos aquí frente a una quiebra del propio régimen estatuido en Venezuela y así lo ha calificado Estados Unidos. Una flagrante amenaza porque no es un buen ejemplo para nada. La situación en Venezuela no es un ejemplo para nada. Recuerda que en Venezuela en algún momento llegaron incluso, solamente por decirte, elementos exógenos más allá de los internos que podríamos hablar en el país. El tráfico de armas, llegaron una gran cantidad de traficantes venidos desde el lado de Medio Oriente, hasta presidentes como el de Irán en su momento, que su sola presencia en Venezuela y en la región ya denotaba una situación bastante, pero bastante álgida. Entonces, lo que hemos visto es que el apuntalamiento de la amenaza va en dos componentes. Primero, en los derechos humanos. Hay actos evidentes, objetivos, de sistemática violación de derechos humanos en Venezuela. Y segundo, actos de corrupción. Entonces, frente a estas dos situaciones, como no se puede intervenir en Venezuela, ayer me preguntaba un alumno en la UTP justamente por ello, la ONU tiene un mecanismo que es el Consejo de Seguridad. La OEA no tiene ese mecanismo. Sí, entonces, como no se puede intervenir, como no se puede invadir Venezuela por las reglas propias del régimen pétreo que tiene la soberanía del Estado, entonces se le da por donde son más vulnerables el día de hoy los países, el tema de la sanción económica. Ahora, señor, con respecto, señor Rodríguez Mackey, usted como internacionalista, ¿cómo evalúa en todo caso la relación, por ejemplo, entre Estados Unidos y México? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque hablamos de dos cosas, violación sistemática de derechos humanos y corrupción. No son las mismas denuncias, ambas y otras más, las que pesan sobre el gobierno mexicano, desaparición de estudiantes, y hemos hablado de no solamente la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, sino hablamos de varias y repetidas desapariciones y el tema del narcoestado, corrupción, entre otros. Claro, pero ¿por qué no se toma la misma medida? Porque el punto de origen del fenómeno de la violentación de los derechos humanos es distinto. Mientras en México existe un gobierno democrático con un presidente que está dando signos visibles más allá de los altibajos que pueda tener y de las eficacias o ineficacias, que lucha y combate contra estructuralmente un narcotráfico enquistado en el país, contra una sección del propio Estado que pasó en Colula, en la zona de Acapulco, en el sur, que ha coludido con el narcotráfico para desaparecer a estos 43 jóvenes. En Venezuela es el propio Ejecutivo, el propio gobierno, el titular de mantener la garantía de la gobernanza nacional, el que tiene una relación directa. No existe ningún acto imputable al presidente
Peña Nieto por las situaciones en México. Solo sus alcaldes. Pero en el caso de Venezuela, todo lo que sucede está digitado directamente por el régimen al presidente Maduro. Nicolás Maduro. Así es. Ahora, y ahí va también la siguiente... Es una gran diferencia que tenemos que sopesarla. Y ahí va entonces, señor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, la siguiente pregunta. Lo que ha dicho Barack Obama es que va a sancionar, ¿no es cierto?, a 7 funcionarios y exfuncionarios venezolanos cuyos bienes en Estados Unidos van a quedar congelados y se les va a prohibir la entrada al país. Esas son las 2 consecuencias de la sanción. ¿Quiénes son los sancionados? Gustavo Enrique González López, director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, así como el exdirector de operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio José Benavides Torres, y otros comandantes generales. 5 oficiales y 2 civiles. ¿Y qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no se hace lo mismo con Nicolás Maduro? ¿Hay alguna medida, figura, quizás hasta legal, que pueda tomar el presidente Barack Obama frente al mismo mandatario? Esa es la pregunta. Sí, en principio sí, pero creo que esto también tiene un nivel de escala. Y se ha hecho contra estos señores porque son personas que manejan espacios claves y vulnerables de los controles que tiene el régimen gendarme de Nicolás Maduro. Pero Maduro es un jefe de Estado. Maduro es un presidente, queramos o no, yo lo he considerado a Maduro presidente ilegítimo y ilegal, pero es el presidente que tiene el reconocimiento internacional. Venezuela es parte de la OEA, es parte del UNASUR, es un sujeto del derecho internacional y el jefe de Estado personifica a la nación y por tanto le da esa personería internacional. Esa es la razón, a mi juicio, por la cual todavía no existe en Estados Unidos un direccionamiento, ¿no es cierto?, ajustado hacia la persona de Nicolás Maduro. Pero fíjate, tu razonamiento es un razonamiento bastante cuerdo, porque en algún momento se puede producir. Así y es. tenemos el caso del presidente Ortega, coludido con el tema del narcotráfico en Panamá, que con unos helicópteros que aterrizaron sobre la propia capital panameña, los cogieron y lo llevaron preso a Miami, donde se encuentra en estos momentos. O sea, ese tipo y ese mecanismo de acciones van en una escala, ¿no es cierto?, que conforme se van acortando los espacios por las evidencias de estos actos de narcotráfico, actos de corrupción o de violentación de derechos humanos, evidentemente se va cerrando el espacio, se va debilitando el propio gobierno, el propio régimen y la propia persona de Maduro, y en algún momento, sin necesidad, a mi juicio, de que las fuerzas externas actúen, las propias fuerzas internas de Venezuela, que por mucho tiempo fueron subsidiadas por el gobierno chavista, el régimen chavista, van a voltear la torta y seguramente harán doblegar a este gobierno. Ahora, otra de las preguntas también en esa misma línea con respecto a este tema es ¿qué es lo que viene después? Es decir, ya hemos tenido casos, por ejemplo, del bloqueo a Cuba, que aún continúa, a pesar de haberse retomado las relaciones, digamos, entre estos 2 países. La cosa, entendemos, esperemos, va a tener que ir arreglándose poco a poco, pero hablamos también de un posible bloqueo económico a Venezuela, una ruptura de las relaciones internacionales, bilaterales entre estos 2 países. Es posible. Y de hecho, en tanto y en cuanto Venezuela ha exigido a Estados Unidos, ¿no es cierto?, que reduzca el personal de la misión diplomática, son solo 17 los que ahora cuenta Estados Unidos como Venezuela, evidentemente esto puede escalar más y se puede producir un rompimiento de las relaciones diplomáticas. La pregunta es, ¿le convendrá al gobierno de Maduro romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos, conociendo y sabiendo que gran parte de los procesos externos dependen de Estados Unidos? Mira, en sus mejores años, cuando el propio Chávez insultaba directamente a Bush desde la tribuna en Venezuela, nunca le pasó por la cabeza, ¿no es cierto?, quebrar, o sea, romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos, porque sería una locura. Y creo que si ello se produjera, evidentemente las fuerzas vivas venezolanas, que están hartas, ¿no es cierto?, de un gobierno anquilosado, controlista, que ha sido incapaz de superar el tema económico por la disminución del precio del barril del petróleo, con un alza en los precios, con una hiperinflación y con la ausencia de los recursos mínimos para la vida de día a día,
evidentemente Venezuela se convierte, Sigrid, en una bomba de tiempo y cualquier cosa en adelante puede pasar, porque esta calificación que ha hecho Estados Unidos convierte a Venezuela y al propio gobierno en una situación bastante vulnerable. Señor Rodríguez Mackey, finalmente, ¿no? Finalmente hay un tema que yo quisiera dejar un poco poniéndome siempre la abogada del diablo, a veces el papel del periodista es ese, en términos del siguiente hecho. El presidente Barack Obama es Premio Nobel de la Paz. Yo creo que algunos se olvidan de lo que implica ser Premio Nobel de la Paz y aún así tener algunos territorios ocupados, aún así tener pues por seres humanos tantos conflictos, ¿no? ¿Puede también una persona o un gobierno no tan moralista internacionalmente juzgar moralistamente a otro? ¿Cuál es el balance finalmente? Fíjate, Estados Unidos, y lo decía Henry Kissinger siempre, este gran gurú de la diplomacia estadounidense, Estados Unidos tiene que intervenir en todos los escenarios posibles. Así es la visión del hegemón en la historia. Estados Unidos siempre ha querido mantener la ecuación de las relaciones de dominio y subordinación. Eso no es un secreto. Todos lo conocemos y todos sabemos que al interior de Estados Unidos existen fuerzas, ¿no es cierto?, para atomizar los niveles de poder. Lo estamos viendo, lo dije al comienzo, Barack Obama toma una medida por encima del Congreso estadounidense controlado por los republicanos. Sin embargo, Sigrid, hay cosas con las que no se pueden transar. Creo que como Estados Unidos, todos los demás miembros de América Latina tenemos derecho de intervenir con nuestras opiniones y con posiciones claras y políticas definidas sobre lo que está aconteciendo en Venezuela. En Venezuela existe un gobierno que a la gente por el solo hecho de decir su pensamiento las detiene y las recluye. Estamos viendo un sistema y un mecanismo propio anterior a la Revolución Francesa, y eso es algo insospechado en una sociedad que en el siglo XXI debe estar fundada en los valores democráticos. Estados Unidos no es ningún santo de la tierra, todos lo sabemos, pero tenemos que aprender a saber que en la realpolitik, en las relaciones internacionales, hay que combinar los espacios con el que tiene poder. No se puede uno pelear directamente, porque siempre hay efectos que menoscaban precisamente a los más débiles. Y los más débiles lo estamos viendo en este caso en Venezuela, que son los que están sufriendo, ¿no es cierto?, las consecuencias de un gobierno nefasto como el de Maduro, que no sabe respetar internamente las reglas de la democracia y de los derechos humanos. Bien, Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista y decano de la Facultad de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales del UTP. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. A ti, muchas gracias. Que tenga buenas tardes.